Excelente día para todos. En nuestra agenda, hoy tenemos clase de historia. Lo primero que debemos tener en cuenta es contagiar a nuestros alumnos el amor que sentimos por la historia, proponiéndoles una experiencia de aprendizaje innovadora que se aleje de esa imagen negativa que se ha adquirido por la asignatura. Para empezar una clase de historia es muy importante buscar la manera de enganchar al estudiante al tema que vamos a estudiar, para despertar su curiosidad e interés. Pienso que la variación de técnicas, recursos y herramientas son muy importantes en este campo. El tono de voz juega otro papel muy significativo en esta materia, para que no sea solo una redacción aburrida. Una de las herramientas que utilizaré en esta clase serán los videos y animaciones, teniendo en cuenta que existen muchos instrumentos y técnicas que puedo ir variando en cada sesión. Presentaré un video introductorio a mi temática para llamar la atención del estudiante. ¿Cuál es el número más grande? ¿Quién fue el primer ser humano? ¿De qué tamaño es el universo? ¿Aún existen los dinosaurios? ¿Para qué sirve la historia? ¿Existen los extraterrestres? Si tu mente es curiosa, aquí encontrarás respuestas claras, divertidas y científicas a esas y muchas otras complejas preguntas. Todo conocimiento es parcial, toda verdad es provisional, pero si nos acercamos al universo con la mente abierta y el pensamiento crítico, estaremos dando pasos firmes en el camino a comprender la realidad. Puedo iniciar la clase hablando de algún dato curioso que me sirva de enganche al tema que se va a ejecutar, o hacer preguntas que me acerquen al objetivo. Pienso que en cada plan de aula no todo está establecido. El docente puede usar todas las herramientas que estén a su alcance y la creatividad. Cada clase es diferente. Cada clase necesitará diferentes recursos, instrumentos, actividades y técnicas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A quién no le gusta una buena historia? Obtendré respuestas variadas, pero la mayoría serán positivas para mi proceder. Inti pertenece a los dioses incas, hijo del dios creador del universo, considerado el dios del sol y antepasado de los primeros reyes del imperio inca. Es uno de los dioses más venerados por los habitantes de la región inca, debido a su relación con la naturaleza. Inti es hijo de Viracocha, el dios de la creación. Es quien brinda la luz y el calor favorable para los cultivos. La civilización inca relaciona al sol como el único ser que les proporcionaba la vida, pues a partir de sus bondades lograban el éxito en sus cosechas, permitiendo su existencia. Los registros acerca de la mitología inca señalaban a Inti como parte de la familia sucesora del dios creador del universo, Viracocha, y hermano de la diosa del mar, Mamacocha, quien forma parte de los dioses incas más venerados en su región. Sin embargo, Inti es hermana de otras deidades como Mamaquilla, diosa de la luna, y la diosa madre tierra llamada Pachamama. La leyenda de esta deidad señala que Inti no solo era hermano de Mamaquilla, sino también era su esposo. Además, tuvieron dos hijos llamados Manco Cápac,
y Mama Ocllo, reconocidos como los creadores de la nueva civilización y por otros como los maestros de los primeros habitantes. Inti, como dios del sol, era y es venerado por todos los descendientes de la cultura inca. Sus atributos fueron suficientes para crear dos grandes fiestas en su honor. Una de las celebraciones corresponde al periodo del solsticio de invierno, o Inti Raymi, el 21 de junio. El otro ritual le corresponde al solsticio de verano, o Capac Raymi, el 21 de diciembre. ¿Qué conocemos del Imperio Inca? ¿Hemos escuchado algo acerca de los incas? Igual, los estudiantes me darán diversas respuestas y estaremos listos para asimilar la información. Fueron llamados el Pueblo del Sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Sapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas a mí! Ah, no, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo.
De regreso, en 1532, se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Al final hacemos la valoración de la clase, en la misma que puede usar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación. Estos se fijan y utilizan para recoger, analizar y juzgar sobre las evidencias que el estudiante aporte a su aprendizaje. Estas evidencias podrán ser de conocimiento, de proceso o de producto. Gracias por la atención. Un buen día.